La representación de la naturaleza a lo largo de la historia del arte nos muestra cómo las alegorías, metáforas y símbolos implican estrategias propias de toda producción de imágenes. En la plástica occidental existen testimonios escritos que nos permiten acercarnos a los significados de las imágenes para intentar decodificarlas. En el caso del arte andino prehispánico, en cambio, no contamos con fuentes escritas coetáneas e incluso, muchas veces, la evidencia arqueológica resulta insuficiente. De acuerdo con María Alba Bovicio, esto ha llevado a uno de los supuestos más arraigados en el discurso arqueológico. Las imágenes en las que puede reconocerse un referente del mundo real son representaciones miméticas de algo existente. Este tipo de interpretaciones, asentadas en la creencia de la imagen reflejo y fundadas en el mito del realismo, plantean un problema dado que tienden a simplificar la interpretación de aquellos seres que presentan rasgos humanos o de animales, específicos como naturales, y a los híbridos antroposomorfos o antropomorfos como sobrenaturales. Ahora bien, de acuerdo con la ontología analogista propuesta por Philippe de Collat, humanos y no humanos pertenecen a una misma colectividad, cuya organización interna y propiedades derivan de las analogías perceptibles entre los existentes. El hecho de que, tal como afirma en las sociedades premodernas la experiencia de la naturaleza, y en particular del mundo animal, se configura a partir de la lógica de la analogía, implica afirmar una relación de equivalencia entre todos los aspectos y niveles de la realidad. Como historias del arte, coincidimos con la concepción de la imagen prehispánica que postula Bovicio, quien, siguiendo las definiciones de obra de arte de Pierre Francastel y George Kugler, la entiende como producto del lenguaje plástico formal que puede ser captada a nivel sensible, como un entramado de las dimensiones técnico-formal y simbólica. En este sentido, el lenguaje plástico es irreductible a otros, dada su especificidad como forma de conocimiento y pensamiento. Las herramientas teórico-metodológicas que la historia de la teoría del arte y la antropología del arte pueden aportar a la información arqueológica y etnohistórica serían posibilitadoras de otro tipo de aproximaciones a hipótesis interpretativas en pos de desentrañar sus posibles sentidos cosmológicos. De acuerdo con Alfred Kell, además, consideramos estas imágenes plasmadas en objetos arqueológicos en relación con sus posibles sentidos simbólicos en sus contextos de uso, como poseedores de una agencia específica en tanto sujetos socialmente actuantes. En este trabajo partimos de dos supuestos fundamentales. Las imágenes no son meras fuentes de información sobre la organización socioeconómica y política de una sociedad, y las estrategias de representación no sostienen una relación transparente con la realidad fáctica, sino que producen el mundo en tanto participan en la conceptualización de la realidad. Nos proponemos entonces plantear un breve ejercicio de orden teórico-metodológico en torno al análisis de la iconografía de venados en la cerámica moche, en tanto su naturalismo invita a una primera lectura literal. Apelando a nuestro marco teórico, sin embargo, nos planteamos los siguientes interrogantes. ¿En qué medida esta iconografía expresa y construye determinadas cosmologías? ¿Cuáles son los vínculos específicos que se establecen con la naturaleza? ¿Y cuáles los significados más profundos que estas relaciones estarían comportando? ¿Existe una lógica propia de estas imágenes, posiblemente ligada a su agencia específica en la materialización de un discurso cosmológico? En esos modos particulares de comprender y vincularse con la realidad, ¿qué posibles sentidos cosmológicos estaría comunicando la iconografía de venados? Entre los siglos I y VIII de nuestra era, los moche habitaron la desértica costa norte del Perú. Su iconografía, plasmada de manera privilegiada en vasijas pintadas y modeladas, ha sido tradicionalmente percibida como un portal hacia su estilo de vida, sus costumbres y sus creencias religiosas, por su grado de naturalismo o de realismo. La tentación de buscar una correspondencia exacta entre las imágenes plásticas y el modo de vida moche ha sido difícil de resistir para autores como Rafael Larco Foyle, quienes se interesaron y escribieron sobre el tema a principios del siglo XX, y que postuló una lectura de la iconografía de la cacería de venados como reflejo del modo de obtener alimentos entre los moche. En cambio, existe un acuerdo generalizado actualmente entre los autores que se ocupan del tema, como por ejemplo Christopher Donan y Steve Burgett, quienes han planteado, a partir de los análisis iconográficos, que el arte moche se vincula esencialmente con actividades rituales y eventos míticos, más allá de su apariencia descriptiva de la vida cotidiana.
Si bien la información arqueológica ha permitido constatar la existencia de ciertas prácticas rituales que han sido vinculadas con escenas presentes en la iconografía, como por ejemplo la ceremonia del sacrificio, que fue reinterpretada a partir del hallazgo de la tumba del señor de Zipán, son los análisis iconográficos y plásticos los que nos permiten problematizar el sentido de estas imágenes, en la medida en que demuestran que la asociación entre hallazgos arqueológicos y motivos iconográficos no es literal. Debemos, pues, apelar a otros marcos teóricos que nos permitan indagar de manera más profunda el modo en que estas representaciones se articulan con los fundamentos cosmológicos y las actividades rituales llevadas a cabo para el sostenimiento del equilibrio natural y social. Donnan y Bourget se han ocupado particularmente de estudiar en profundidad las similitudes iconográficas entre el tema de la cacería de venados y el del combate entre guerreros. Ambos autores coinciden en asociar estas escenas a partir de ciertos motivos que se repiten entre ellas. Elementos del atuendo que estarían mostrando una jerarquización social de los personajes antropomorfos, las armas que portan, y la presencia de personajes secundarios identificados como asistentes y mujeres con vasijas. Proponen la interpretación de que las prácticas de combate entre guerreros y la cacería de venados habrían tenido como objetivo principal la obtención de víctimas para su posterior sacrificio. Iconográficamente, esto se vincularía con la interpretación de Francisco Gallardo y otros acerca de los símbolos icónicos o conjuntos simbólicos vinculados con el ciclo vida y muerte. Para estos autores, la iconografía del venado en la cultura moche estaría en estrecha relación con el complejo simbolismo de la dualidad macho-depredador-victimario, en el caso del hombre, y macho-depredador-víctima, en el caso del venado. En este juego de oposiciones complementarias, otros elementos como las redes y las sogas estarían funcionando como instrumentos que sirven de unión entre ambas esferas, es decir, vida y muerte. Tal como mencionamos en relación a los hallazgos de la tumba del señor de Zipán, muchas de las armas y atuendos presentes en la iconografía del combate de guerreros y de cacería de venados también han sido recuperados de contextos funerarios, a diferencia de los restos óseos de venados relativamente escasos en sitios moche, según lo que hemos podido constatar hasta este momento. Consideramos este como un punto de partida válido para comenzar a estudiar nuestro corpus inicial, compuesto por 249 piezas del acervo del Museo Larco, de la ciudad de Lima, Perú. Actualmente este museo posee una de las colecciones más completas de objetos cerámicos moche, producto de las excavaciones del Arco y de las colecciones privadas que fue adquiriendo desde 1923. Además del completo catálogo en línea que poseen con acceso público. Cabe destacar que si bien la mayoría de las piezas provienen del huaqueo, los objetos que han sido recuperados en excavaciones científicas nos brindan información acerca de sus contextos primarios como parte de ajuares funerarios en tumbas. La selección de este corpus nos permitirá acceder a una muestra suficientemente amplia y representativa para poner en práctica un breve ejercicio de análisis en torno a la iconografía de venado, que, a nuestro modo de ver, no estaría simplemente reflejando la existencia real de este animal en el ecosistema local o como parte de las actividades cotidianas moche, sino condensando otros sentidos más profundos acerca de los modos de entender y conceptualizar la realidad. A tal fin, identificaremos los atributos y convenciones de representación que nos permitan establecer tipologías, así como dejar planteadas algunas hipótesis de trabajo a seguir desarrollando a futuro. La primera tipología es la del venado como motivo principal, que se representa modelado o pintado, de carácter más o menos estilizado, pero en general reconocible por tratarse de un cuadrúpedo con hocico alargado y cola y orejas en forma de gota, el cual puede o no presentar manchas en el pelaje, así como la indicación del color blanco de la cola y poseer o no cornamenta. Muchas veces se lo representa con la lengua afuera, y a veces sus orejas, y en menor medida la cola también, son figuradas como si fuesen hojas de plantas. Esta tipología se divide a su vez en dos subgrupos. El primero de ellos es el venado como motivo único, y es el que aparece con mayor frecuencia en el corpus analizado, constituyendo el 58% de la muestra total. Puede presentarse tanto en vasijas escultóricas que toman la forma de venados en posición acostada, que pueden estar acompañados por uno o dos venados pequeños, o en posición sentada. Esta segunda actitud lo estaría asociando más con lo antropomorfo que con lo zoomorfo, y en algunos casos lleva además una soga al cuello o las patas delanteras atadas. También puede aparecer representada solamente la cabeza del venado. En otros casos aparecen pintados o en relieve, de cuerpo completo,
distribuidos en forma lineal en torno a la vasija, en número que puede ir de entre 1, 3, 4 o 5 ejemplares, pero en general se representa con más frecuencia de a pares, en este caso distribuidos en las caras opuestas de la vasija. En un número significativo de casos, el 21% de los casos en que aparece el venado como motivo único, son figurados atravesados por un elemento vertical en medio del cuerpo, identificado como un dardo. El segundo subgrupo dentro del venado como motivo principal es en el que aparece asociado con otros motivos, que pueden ser motivos simples como plantas, olas, escalonados y muchas veces diseños reticulados que identificamos como redes. Otras veces, la figura de los venados se asocian de a pares con personajes antropomorfos con atributos que los identificarían como guerreros, como ser el turbante con diseños geométricos y penachos, orejeras tubulares o circulares, pintura facial y corporal, camisa y taparrabo, tocado con cabeza de ave, de felino o cabeza humana, frontal de media luna, muñequeras, protector coxal, y portar porras, lanzas y o estólicas como armas. En ocasiones, venados y antropomorfos forman parte de una escena ubicados en un paisaje con elementos como arbustos con espinas, cactus y otras plantas, además de los reticulados que mencionamos. Consideramos que en estos casos el venado sigue constituyendo el motivo principal al aparecer jerarquizado visualmente al mismo nivel que el antropomorfo, es decir, sin diferencias significativas de tamaño, complejidad de detalles ni ubicación en el campo de representación. La segunda tipología es la del venado como motivo secundario. Proporcionalmente es menos representativa que el primer caso, ya que significa solamente el 12% de la muestra total. Puede aparecer en un lugar secundario en relación a la escena con personajes antropomorfos, ser parte de un grupo de animales o formar parte de un zoomorfo híbrido. La mitad de los ejemplares dentro de esta tipología son vasijas escultóricas en las que el venado aparece siendo cargado en la espalda de un ser o personaje antropomorfo que puede o no presentar atributos de guerrero o ser un personaje descarnado. Un caso particular lo constituyen las cabezas de venado que forman parte del tocado de un personaje antropomorfo con rasgos zoomorfos, que en el catálogo del Larco aparece identificado como Ayapaek, personaje asociado con un ancestro mítico que habría sido cazador, o bien con una deidad vinculada al sacrificio y la muerte. A modo de cierre, queremos plantear que a partir de la puesta en práctica de este breve ejercicio, no pretendemos dejar planteadas conclusiones, sino más bien algunas posibles líneas de trabajo, para seguir desarrollando y profundizando a futuro. Como señalamos anteriormente, si bien la arqueología puede ofrecer información de apoyo para la interpretación iconográfica, permitiéndonos relacionar las imágenes representadas con contextos arqueológicos, resulta imprescindible considerar las estrategias de representación plástico-formal en la configuración de las imágenes para poder analizarlas como realidades en sí, evitando el riesgo de interpretaciones sesgadas. En este sentido, coincidimos con Bovicio en que, desde una concepción analogista, la representación de los vínculos entre lo humano y lo no humano y lo suprahumano se construye a través de operaciones metafóricas y metonímicas que condensan sentidos complejos y múltiples. Desde esta perspectiva, debemos atender a las tramas de conceptos construidos metafóricamente para indagar los sentidos atribuidos a determinadas particularidades, atendiendo la relación del hombre con el animal en su medio natural. Hemos constatado la frecuente presencia de la iconografía de venados en vasijas cerámicas con una variedad de técnicas, como ser el modelado, el relieve y el pintado. De un total de 249 ejemplares relevados, 199 presentan al venado como motivo principal, ya sea aislado o en escenas de cacería junto a personajes antropomorfos que poseen atributos asociados con guerreros, que han sido identificados en contextos arqueológicos, como tocados, orejeras, armas, muñequeras. Nuestra hipótesis de trabajo es que estos animales tendrían un estatuto simbólico de especial valor, dada la frecuencia y jerarquía con la cual se representan. Son relativamente más escasos los casos en los que el motivo del venado aparece asociado con armas de caza, como dardos y lanzas, o con captura, como redes, vinculadas asimismo con el sacrificio ritual de prisioneros. En este caso entonces estaría poniendo énfasis en el hecho de hacer sagrado, tal como lo indica la etimología de la palabra sacrificar.
Si nos concentramos en algunas de las características morfológicas, biológicas y etológicas del venado, podemos comenzar a dilucidar otros sentidos vinculados con estos animales. La reacción rápida, extrema actividad y velocidad, que pudieron haber sido especialmente deseados como características de un buen cazador o guerrero moche. El comportamiento durante la época del suelo, en la cual los venados machos se tornan especialmente violentos entre ellos, posiblemente vinculando esta actitud con la de los guerreros. El comportamiento en relación a los ciclos estacionales, como la migración y el crecimiento y pérdida de su cornamenta, que pudieron haberlos convertido en indicadores privilegiados del orden y equilibrio de la naturaleza. La representación de orejas y colas como hojas y la consecuente asociación de la cornamenta con ramas de árboles son otros posibles indicadores de su vínculo metafórico con la fertilidad y el cambio de estaciones. Y, por último, la asociación de la representación de venados y seres humanos en base a sus posturas, la desnudez, la indicación de los genitales, las sogas que pueden llevar al cuello, los atributos guerreros, podría estar reafirmando la asociación humano-no humano, en tanto ambos funcionarían como vínculos vida y muerte, sacrificador-sacrificado, etc. Posiblemente, esta sea una clave para interpretar el sentido por el cual el venado aparece como parte del tocado del personaje identificado como Aya Paek, en tanto posible víctima sacrificada y a la vez emblema del sacrificador. Para finalizar, entonces, a través de este ejercicio de análisis propuesto, hemos querido mostrar el modo en que la representación de lo natural y lo sobrenatural no constituyen dos ámbitos separados, y mucho menos excluyentes. La representación de la naturaleza se basa en un principio de selección y recorte que configura en sí un discurso sobre el mundo. Entonces, si bien estaríamos leyendo estas imágenes en clave mimética, en tanto su tratamiento evidencia una preocupación por dar cuenta de aquellos rasgos morfológicos que permiten identificar al animal, estas aludirían a su función como metáforas de determinados conceptos. En el caso del venado, hemos comenzado a perfilar las posibles significaciones de que este motivo estaría comportando, las cuales se tornan significativas en tanto vinculan a estos animales con personas en actividades que ocuparían un lugar central en el equilibrio social y cósmico, los rituales de cacería, combates, sacrificios. Sin embargo, consideramos que nuestro aporte al tema de la relación animal-humano no se agota en una clasificación taxonómica natural-sobrenatural, ni en un simple paralelismo entre estas actividades. A nuestro juicio, el hecho de que las imágenes de venados sean más frecuentes que los hallazgos arqueológicos estaría indicando justamente que no se trató de descripciones literales de animales o de prácticas cotidianas concretas. Queda pendiente para futuros trabajos continuar profundizando en estas líneas de análisis interpretativas, poniendo en relación otras materialidades, soportes y funcionalidades, como por ejemplo puede ser la pintura mural.